tienen la oportunidad, pues si han preparado el tema, eso ya para esta pues no fue, pero es un consejo que les doy para próximas clases. Entonces aprovechan al profesor y le preguntan las dudas que tengan, inclusive como han preparado el tema, comentarios, a veces las acorchan al profesor. Pues eso no es la idea, ¿no? Pero la idea es aprovechar la mayor experiencia que tiene el profesor. Entonces, para usted, ¿qué es una enfermedad neurodegenerativa de acuerdo a su concepto sin haber preparado el tema? Me imagino. Para los que preparó, pues, yo felicito, cuéntenos. ¿Un qué? Detrimento. ¿Qué significa detrimento? Un decaimiento de la función del sistema resultar de la qué? Y uno cuando envejece se le deteriora la función del sistema nervioso central. ¿Es normal que funciona eso? ¿No? Más o menos podría ser. ¿Quién más quiere dar su concepto como para complementar o algo nuevo? Hay un voluntario, usted. Su concepto, usted tiene concepto, ¿no? Listo, listo, lance su concepto. No, ya les dije, no es un examen, no estoy calificando a nadie. Cuéntenos. Es una charla aquí entre amigos. Entonces estamos ahí en la cafetería tomándonos un tinto, entonces le dice, oiga, ¿y usted qué cree que son las enfermedades neurodegenerativas? Entonces usted no se pone a... Se contesta, su concepto, lance. Son enfermedades en las cuales hay pérdida de la función neuronal. Vea usted, interesante ese concepto. Entonces ya nos está restringiendo el asunto a las neuronas. ¿Cuál es la función de las neuronas? Muchas, ¿no? Pero ¿cuál es? Sinapsis, esa es una función. Esa es una cuestión anatómica, microanatómica, ¿no? Función. ¿Qué hacen las neuronas? ¿Dónde están las neuronas? ¿Ah? ¿Qué? Para hacer una comunicación celular. ¿Algo más? Son células muy especializadas que forman como unas redes, ¿no? Y que se organizan desde la etapa prenatal, cuando está formando el embrión, se organizan y sufren una serie de cambios en los cuales intervienen genes que se prenden y se apagan, proteínas que aparecen y desaparecen y que hacen que las neuronas, que esos neuroblastos inicialmente primitivos comiencen a formar lo que es la corteza cerebral, los núcleos grises de la base, la médula espinal, todo eso. ¿Para qué? Para cumplir unas funciones muy específicas de acuerdo a cómo se organizan, entre las cuales aquí nos dicen la cognición, entre las cuales está la memoria. Gracias a eso pues, estamos aquí funcionando. La función vegetativa, todo, ¿no? Todo. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? Entonces es un grupo heterogéneo de enfermedades cuyas alteraciones son predominantemente neuronales. Muy bien. Entonces, debido a que por diferentes circunstancias las neuronas se van perdiendo, se van muriendo. Y en la medida que sucede eso, y dependiendo de los sitios del encéfalo donde ello ocurre, vienen la pérdida de la función en esas áreas, entonces podemos, por ejemplo, perder la memoria.
sí, las neuronas que se ocupan de eso, ¿en dónde? En el hipocampo principalmente, pero no solo en el hipocampo, en otras áreas. Se van perdiendo, ¿ya? Y así, inclusive en las neuronas motoras también se pueden perder, y si se pierden, pues se deteriora la actividad motora, ¿no? Entonces la persona queda por eso paralizada, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí dice pérdida neuronal, o sea, muerte neuronal y gliosis. Ya dijimos que es gliosis, ¿no? Es la proliferación de astrocitos secundaria a un daño en el sistema nervioso central, y entonces, como un fenómeno reparativo, los astrocitos proliferan como si fueran unos fibroblastos. En el cerebro ya dijimos, en el encéfalo dijimos que no hay fibroblastos, excepto en qué circunstancia. ¿Dónde encontramos fibroblastos que secretan colágeno dentro del cerebro, dentro del encéfalo? ¿En qué circunstancia? Ya le olvidó, yo lo dije en clase. En los abscesos cerebrales, ¿se acuerdan de esa cápsula que se va formando? Bueno, entonces, proliferan esos astrocitos tratando de cicatrizar las lesiones que han ocurrido ya en el sistema nervioso central. Las neuronas se pueden reproducir, si se mueren, entonces las que quedan hacen mitosis y se reproducen. No, son supremamente especializadas, neurona que se muere, neurona que se desapareció para siempre y es reemplazada por astrocitos que llegan a llenar el hueco que dejó esa neurona que se murió. Entonces, eso es lo que está pasando. Incidencia exponencial con la edad, por aquí varios lo dijeron, entonces son enfermedades más que todo que son más, tienen mayor incidencia y mayor prevalencia en la medida que aumenta la edad. Predominan las formas esporádicas, pero algunas tienen un origen familiar, etiología desconocida, o sea, idiopática, en la mayor parte de los casos. Entonces, si uno no conoce la causa de una enfermedad, ¿cómo pretende tratarla? A no ser que trate los síntomas, pero esos son pañitos de agua tibia. Entonces, tenemos ese gran problema con las enfermedades neurodegenerativas, que la gran mayoría de ellos no conocemos la causa o tenemos información parcial sobre la posible causa o, lo más probable, causas múltiples que llevan a la enfermedad. Hay algunas que pueden ser transmisibles, lo veremos más adelante, lo llamamos enfermedades crónicas. Y clínicamente pueden manifestar como demencia o signos y síntomas motores o ambos, dependiendo de las áreas del encéfalo que se estén comprometiendo. ¿Alguna pregunta o comentario aquí? Acuérdense, no sean costales de papas en las clases. Y eso uno lo soluciona preparando mínimamente, leyendo sobre el tema anterior a la clase, ¿no? Eso lo hace un buen estudiante. ¿Con qué motivo? No solamente para que digan, uy, pero o que los compañeros digan, en mi época los llamábamos chupas. No, ya les dije que están ustedes entrenándose en una profesión muy seria, de mucha responsabilidad. Entonces, entre más aprenda uno, mucho mejor. Ustedes tienen que tener sed de conocimiento. Y entonces, si han preparado el tema con antelación, ustedes pueden opinar y pueden inclusive preguntar cosas que les quedan. Generalmente uno cuando está leyendo un tema, a veces le quedan preguntas y a veces no tiene a quién hacérselas. Entonces aprovechan para hacerlo. ¿No les parece una buena técnica? Buena técnica, me parece. Bueno. De todas maneras, así no conozcamos la causa sino de la gran mayoría, sino todas estas enfermedades, sí conocemos algunos mecanismos que contribuyen a la génesis de estas enfermedades.
Los mecanismos de lesión en las enfermedades neurodegenerativas que llevan a la muerte neuronal. Primero, el mecanismo de la apoptosis. Ustedes saben que la apoptosis es un mecanismo fisiológico en la cual en un momento determinado, especialmente en el desarrollo, y específicamente en nuestro caso en el neurodesarrollo, ciertas células se mueren, desaparecen, pero porque se necesita que así sea, es un mecanismo fisiológico. Sin embargo, ocasionalmente eso pues, es disparado molecularmente por la vía de las caspasas y luego unos seguros mensajeros, etcétera, que llevan al daño del ADN, a la fragmentación del ADN y por consiguiente la muerte celular. Sin embargo, en ocasiones anormales se activa el mismo mecanismo de las caspasas, pero de manera patológica, y llevan a la muerte celular, pero esa sí no es deseada. Se están muriendo células que no queremos que se mueran. Entonces, y por algún mecanismo que lleva a eso, pues, algunas veces conocidos, la gran mayoría de los desconocidos. Alteraciones en el ciclo celular, especialmente cuando hay alteraciones en ciertos factores de crecimiento, etcétera, etcétera. Daño molecular por peroxidación de lípidos, oxidación de DNA, desnaturalización de proteínas. Desregulación genética, llamado estrés oxidativo, que lleva a